Bienvenidos a esta clase de leucemias agudas. Yo soy la doctora Mariela Gómez, soy staff del servicio de hematología y le estoy poniendo la voz a la clase realizada por la doctora Natalia Carneluto. Estos son los diferentes puntos de interés que vamos a ir desarrollando en las diferentes diapositivas. Una leucemia aguda es básicamente la proliferación clonal de precursores hematopoyéticos, ya sean mieloides o linfoides o completamente indiferenciados en la médula ósea. El tipo de célula que está comprometida, si es una célula de la progenie mieloide, vamos a tener una leucemia mieloide aguda, y si lo que está comprometida es el linaje linfoide, vamos a tener una leucemia linfoblástica aguda. La leucemia mieloblástica aguda es una leucemia que generalmente es una leucemia del paciente añoso, su mayor frecuencia es a partir de los 65 años, excepto una variante de esta que después vamos a ver con detenimiento, que es la leucemia premielocítica aguda, que es mucho más frecuente en poblaciones más jóvenes, ¿sí? Mientras que la linfoblástica aguda, desde el punto de vista epidemiológico, tiene un comportamiento bimodal. Tiene una primera curva, digamos, de incidencia en los menores de 20 años, de hecho es la leucemia más frecuente en pediatría, y después tiene un segundo pico de incidencia a partir de los 45 años. La sobrevida, ¿sí?, de estos pacientes es cercana al 70% en la edad pediátrica y baja prácticamente a la mitad, entre el 30 y 40% en la edad adulta. La forma de clasificarse las leucemias han ido evolucionando en estos últimos 20 años en forma abrupta. Hay un abismo en la clasificación vieja de las leucemias agudas donde era solamente morfológica o por estudios citoquímicos a tener con el incorporamiento de el estudio citogenético y las características moleculares de las mismas. Hay un abismo con respecto a la clasificación, de pasar a tener en la década del 80 una clasificación de una leucemia mieloide aguda en 7 grupos, de acuerdo a la clasificación antigua FAB, y de una linfoblástica en 2 grupos, linfoblástica B y linfoblástica T, pasamos a esta última clasificación del año 2016 de la Organización Mundial de la Salud, a una clasificación mucho más amplia que se basa fundamentalmente en las características citogenéticas y moleculares del blasto involucrado. Pero básicamente, en esta clasificación que es bastante engorrosa, uno tiene que dividir a las leucemias agudas en 3 grupos. En las leucemias mieloides agudas, en las leucemias linfoblásticas agudas y la leucemia promielocítica aguda, que es una variante mieloide, pero tiene una característica clínica, biológica, de comportamiento, de tratamiento y de pronóstico completamente distinta al resto de las mieloides, por lo que uno en general la tiende a separar como entidad. Las leucemias agudas tienen en común tener una infiltración más del 20% de blastos en la médula ósea para decir que estamos enfrente de esta enfermedad, ¿sí? Hay un grupo de traslocaciones como la 15-17, la inversión del 16, la 8-22 o la presencia morfológica de una eritroleucemia, que uno, si no se cumple esto de tener más del 20% de infiltración, la sola presencia de estas traslocaciones citogenéticas per se da el diagnóstico. Generalmente son cuadros sumamente agudos, ¿sí? No son de comienzo insidioso. El paciente no viene hace un año con síntomas, el paciente viene con síntomas en un periodo de corto tiempo, ¿sí? Para el diagnóstico, aparte de la clínica, que es de rápida evolución, voy a tener un hemograma donde generalmente voy a tener anemia, plaquetopenia y leucocitosis o leucopenia. Voy a confirmar la presencia de células patológicas morfológicamente por un frotis de sangre periférica y siempre voy a pedir una química completa con hepatograma, coagulograma, función renal, ionograma y LDH. El estudio de punción aspiración de médula ósea es el estudio inicial y clave para el diagnóstico de cualquier leucemia aguda. Me permite a mí no solamente hacer el extendido de sangre para ver morfológicamente en el microscopio con emisión normal de hematoxilina eosina las células patológicas, los blastos, sino que también me permite sacar muestra para la citometría de flujo, para hacer la inmunomarcación,
para el citogenético y para los diferentes estudios moleculares. El estudio de una leucemia aguda se debe completar por lo menos con una ecografía abdominal para ver si hay presencia o no de esplenomegalia, la placa de tórax y una correcta evaluación de la cavidad bucal. Y es muy importante intentar, en el paciente que pueda, intentar la criopreservación, ya que los tratamientos generalmente generan esterilidad. La clínica va a depender de tres cosas. Uno, va a ser toda la clínica relacionada a la infiltración medular, ¿sí? Anemia, neutropenia, plaquetopenia, por la infiltración de estas células malignas. Otra clínica que tiene que ver con la infiltración, la carga de infiltración tumoral. El paciente puede tener síntomas B, definidos como pérdida de peso, sudor nocturno, prurito, puede tener hipertrofia gingival de las encías, visceromegalia, fundamentalmente hepato y esplenomegalia, adenopatías, generalmente pequeñas, puede afectar el sistema nervioso central. En los hombres hay que siempre buscar la afectación testicular con el estudio semiológico del testículo y eventualmente siempre la ecografía testicular. Puede también haber alteraciones cutáneas, famosas leucemides, o también sarcomas granulocíticos. Como complicaciones, en la leucemia amiloide aguda fundamentalmente está el síndrome hiperleucocitario, que generalmente va acompañado de una lisis tumoral, con un síndrome de lisis tumoral y coagulopatía. Con respecto al síndrome hiperleucocitario, el síndrome hiperleucocitario es mucho más frecuente en las leucemias mieloides agudas que en las linfoblásticas agudas, fundamentalmente en aquellas que tienen variantes morfológicas monoblásticas, ¿sí? La monoblástica, la M4 y la M5 son generalmente las que cursan con mayor hiperleucocitosis, fundamentalmente para tener consideración cuando tiene valores por encima de 50.000 glóbulos blancos. En el laboratorio de la leucemia amiloide aguda nos vamos a encontrar con citopenias, anemia y plaquetopenia, secundarias a la infiltración de la médula ósea. Fíjense que la mayoría de las leucemias agudas mieloides vienen con infiltraciones del 70-80%, o sea, toda la capacidad medular está reemplazada por esta célula patológica. Hay que tener en cuenta que los pacientes no tengan un síndrome hiperleucocitario, definido como la presencia de más de 100.000 glóbulos blancos en célula mieloide, y que no tengan síntomas de viscosidad, ¿sí? Hay ciertas leucemias mieloides agudas, fundamentalmente las relacionadas con el monocito, que con arriba de 50.000 glóbulos blancos pueden presentar algún síntoma de viscosidad, de hiperleucocitosis. ¿Por qué? Porque el monocito dentro de la célula mieloide es la célula de mayor tamaño. Entonces, estos pacientes quizás con menos valor, no con 100, con más de 100.000, sino con más de 50.000, pueden ya presentar síntomas. ¿Qué síntomas son los síntomas de hiperviscosidad? Cefalea, visión borrosa, acúfenos, ¿sí? Deterioro del sensorio, priaprismo, entre otros. Es importante también pedir un laboratorio completo que debe incluir sí o sí un coagulograma, fibrinógeno, LDH, ácido úrico y un ionograma con calcemia. Lo primero que nosotros hacemos es hacer una aspiración de médula ósea, aunque si el paciente está leucocitario también se puede hacer una extracción de sangre periférica y próximamente en la próxima diapositiva vamos a ver el extendido de médula ósea donde se observan los blastos mieloides, las células patológicas. Al hacer el extendido de la sangre de la médula ósea, uno entra también, es de buena práctica entrar a la citoquímica, ¿sí? La citoquímica, las características citoquímicas dan valor diagnóstico en el momento de definir una leucemia amiloide. Una leucemia amiloide tiene que tener más de 3% de sus blastos mieloperoxidasa positivos. Y después se entra también una muestra, como dijimos inicialmente, a una citometría de flujo, que la citometría de flujo es un método bioquímico que a través de la marcación de ciertas proteínas de membrana con diferentes colores permite definir las características de ese blastomieloide, si es muy maduro, completamente indiferenciado, a algo más maduro, ¿sí? Más monocitoide, más eritroide, etc.
Además de extraer sangre para la citometría, parte del diagnóstico de una leucemia amiloide aguda es el citogenético y la biología molecular, que esto me va a permitir clasificar citogenéticamente a las leucemias y también un valor pronóstico. El citogenético lo que va a mostrar es el cariotipo normal, o sea, si el paciente tiene cariotipo normal o tiene alteraciones en ese citogenético, pero hay que tener en cuenta que hay un 50% de los pacientes que tienen citogenético normal, ¿sí? Entonces, en el transcurso de la evolución diagnóstica y pronóstica de las leucemias mieloides, se le ha agregado ciertos marcadores pronósticos, que son los marcadores moleculares, como es la mutación del gen FLT3, la nucleofosmina y el CEPA, entre otros. Esta es la clasificación WHO del 2016 de las leucemias mieloides agudas. El diagnóstico de una leucemia aguda mieloide se basa fundamentalmente en su perfil citogenético y molecular. Esta es la clasificación pronóstica más utilizada por nosotros, que es la clasificación pronóstica de la europea LeukemiaNet, que divide al pronóstico de la mieloide aguda en 3 grupos: favorable, intermedio y desfavorable. ¿Esto para qué me sirve? Primero, para saber qué paciente ya del principio yo sé que le va a ir mal, ¿sí? Que le va a ir mal y que quizás si es un paciente joven debería llevarlo a un trasplante de células madres, ¿sí? O sea, me permite no solamente saber que el paciente tiene más riesgo de morirse, que va a tener menos sobrevida, más riesgos de recaída, sino que también me permite definir conducta terapéutica. Para tratar una leucemia aguda. Lo primero es un centro de referencia, ¿sí? La leucemia aguda es una patología per se sumamente compleja que necesita de un centro que tenga neumonólogos, infectólogos, hemoterapia, todos los productos digamos, que reciben de hemoderivados de los pacientes con leucemias agudas tienen que ser irradiados y filtrados, que tengan un buen servicio de enfermería que sepa manejar pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque la principal causa de mortalidad de las leucemias agudas son las infecciones, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el manejo de catéter. Entonces, antes que nada, para definir el tratamiento necesito un lugar sumamente especializado que maneje y que tenga volumen de pacientes. No, si el paciente es candidato a hacer un tratamiento u otro, agresivo o menos agresivo, fundamentalmente teniendo en cuenta los factores pronósticos de mortalidad temprana amiloide aguda, que tiene que ver con la edad, con la comorbilidad y con la presencia de mutación del TP53. El TP53 aumenta su frecuencia de mutaciones a mayor edad. Entonces se supone que los pacientes más añosos van a tener más probabilidad de tener esta oncoproteína, esta proteína mutada. Entonces, básicamente, aquel paciente que no es añoso, que tiene menos de 65 años, que tiene poca morbilidad, yo le voy a ofrecer un tratamiento quimioterápico con el esquema 7.3, y aquellos pacientes que sí son añosos, que tienen comorbilidades o que tienen la mutación del P53, que para nuestro medio es muy, muy difícil poder estudiarla, pero fundamentalmente con la comorbilidad y con la edad uno define, son pacientes que quizás yo no voy a perseguir el fin curativo, sino que voy a perseguir la sobrevida libre de progresión, ¿no? O sea, tratar de que el paciente viva el mayor tiempo con la mejor calidad de vida. Y eso se puede lograr con uso de drogas como la azacitidina, que es un hipometilante, bajas dosis de ARA-C, o inclusive el mejor tratamiento de sostén, que es la transfusión si está muy anémico y sintomático, la transfusión de plaquetas si está muy plaquetopénico, tiene manifestaciones de sangrado, el manejo de los glóbulos blancos altos con medicación bioral, como por ejemplo es la hidroxiurea o la citarabina subcutánea, como para intentar que bajen los glóbulos blancos. O sea, hay varias drogas que me permiten a mí hacer un manejo menos invasivo y más contenedor, sin seguir el perfil curativo en los pacientes con leucemia mieloide. Este es el famoso esquema 7.3. El 7.3 consta, como les dije, de 7 días de citarabina, 100 miligramos día. Se han probado varias dosis. La verdad que todo el mundo coincide que el tratamiento de inducción consta de 100 miligramos y el uso de antracíclicos por 3 días
que generalmente los antracíclicos usados en leucemia amiloide aguda, en los esquemas de leucemia amiloide aguda, son la hidarubicina y la mitosantrona. Generalmente cuando uno hace un tratamiento de inducción con el esquema 7.3, el paciente obviamente tiene que ser internado, recibe durante 7 días quimioterapia y después está el tratamiento, digamos, de la aplasia post-quimioterapia que comienza al día 8 o 9 después de haber sido infundida la medicación, donde ahí fundamentalmente hay que hacer sostén transfusional. Y generalmente en el paciente que yo tengo intento curativo, al día 14 lo que se realiza es un nuevo aspirado de médula ósea para ver la respuesta. Una buena respuesta es que esa médula esté aplásica, que no tenga infiltración. Si tiene infiltración y el paciente es un paciente joven, uno puede tomar una conducta, por ejemplo, de reinducirlo, ¿sí? Que eso es quizás un poco más específico de nuestra especialidad. Pero para que ustedes entiendan, los pacientes están internados, hacen 7 días de tratamiento de quimioterapia y después están prácticamente un mes esperando recuperar la celularidad normal y recuperar el hemograma normal que tenían post-quimioterapia. Bueno, una vez que hacemos el tratamiento de inducción, ¿sí? A la remisión, que es ese primer esquema de tratamiento con el esquema 7.3, uno, ¿cómo continúa? Debe continuar haciendo algo, porque si nos quedamos acá solamente con este tratamiento de la inducción, el porcentaje de recaída es mayor al 35%. Entonces, ¿cuáles son las opciones de continuar? Para continuar después de la inducción, hay dos grandes grupos, digamos, en general se continúa de dos maneras. Aquellos pacientes que tienen factores de riesgo desfavorables, que no lograron la remisión completa de la enfermedad después de la inducción, o sea que siguen teniendo algún grado de enfermedad, son pacientes que yo los debería llevar a un trasplante de médula ósea, ¿sí? Ya sea con un donante relacionado o no relacionado. Y aquellos pacientes que o sea, todo el resto de los pacientes, el riesgo intermedio, el riesgo favorable, ¿sí? Yo debería seguir con más quimioterapia, con la segunda etapa que se llama consolidación, o sea, consolidar esa remisión que logré en la primera etapa. Esta etapa de consolidación generalmente se hace con citarabina, a dosis intermedias, dosis altas, entre 2 a 3 ciclos. Vamos a meternos en un caso de una leucemia promielocítica aguda, ¿sí? Viene esto al pie, ya que la leucemia promielocítica aguda es una variante de una leucemia mieloide. En la antigua clasificación es la famosa M3, pero hoy es una leucemia que es completamente distinta porque tiene una translocación específica, que es la translocación 15-17, pero además de eso tiene un tratamiento específico con un muy buen pronóstico y además es una leucemia que afecta generalmente a pacientes más jóvenes, ¿sí? Que lo que afecta a la leucemia amiloide que vimos que el pico es mayor de los 65. En este caso vamos a presentar un paciente que es chico, tiene 35 años, sin ningún antecedente, que consulta otorrino por una epistaxis bastante importante de 24 horas de evolución. El otorrino lo que hace es hacer un taponaje, ¿sí? Para lograr frenar este sangrado. Y también al examen físico se ve que el paciente tiene un montón de hematomas, ¿sí? En el laboratorio se constata una anemia, una leucopenia y una plaquetopenia severa, con un coagulograma que está alterado. Fíjense, un TP y un APTT prolongados. Como verán, la leucemia promielocítica aguda es una variante de una leucemia amiloide, ¿sí? Que tiene la particularidad de tener un stop madurativo en los promielocitos, ¿sí? Dentro de la hematopoiesis mieloide, de la mielopoiesis, el stop ocurre a nivel de los promielocitos, acumulándose promielocitos patológicos en la médula ósea. No importa si tiene 20% o 30%, puede tener un 10% de infiltración, ¿sí? Pero la sola presencia de la translocación 15-17, como vimos en la diapositiva inicial, per se hace el diagnóstico. Desde el punto de vista clínico, los pacientes que tienen una leucemia promielocítica aguda son pacientes más jóvenes, a diferencia del resto de las leucemias mieloides. Son pacientes que vienen con manifestaciones de sangrado, generalmente porque desarrollan coagulopatía. La coagulopatía de la leucemia promielocítica aguda es una coagulopatía por consumo hiperfibrinolítica, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la CID
en pacientes sépticos, que es microtrombótica. Acá los pacientes lo que tienen es una hiperfibrinolisis, consecuentemente los pacientes tienen sangrado, tienen una alteración genética característica, que es la translocación 15-17, y una oncoproteína de fusión, que es justamente la alteración molecular, que es el PML RAR alfa, que está el PML en el 15, en el cromosoma 15, y el RAR alfa en el cromosoma 17. En los primeros pasos del manejo de la leucemia permilocítica aguda, que para el hematólogo es una emergencia, es fundamentalmente tres cosas. Paciente internado, avisar a hemoterapia que hay una paciente con una leucemia permilocítica aguda por todos los hemoderivados que pueda requerir, y el inicio precoz de ácido transretinoico. El ácido transretinoico es un diferenciador que lo que hace básicamente es ayudar a la diferenciación de ese promielocito que quedó patológico a células normales, ¿sí? Y el inicio precoz de ácido transretinoico básicamente lo que hace es disminuir el riesgo de desarrollo de coagulopatía y de esta manera disminuye el riesgo de mortalidad. Como les vengo explicando, los pacientes con leucemia permilocítica aguda se mueren fundamentalmente por el desarrollo de la coagulopatía. La coagulopatía es por consumo, pero es un consumo fundamentalmente de fibrinógeno, por eso hay una hipofibrinogénemia muy marcada, o sea que hay que medir el fibrinógeno, y por una plaquetopenia muy severa. Es el concepto de CID hiperfibrinolítica que vimos en la clase de CID, ¿sí? Entonces hay que iniciar rápidamente el diagnóstico, el tratamiento, aunque no tenga la confirmación diagnóstica que se da con la translocación 15-17 o con la presencia del transcripto PML-RAR alfa. O sea, no espero tener un citogenético. Rápidamente, ante la sospecha clínica y morfológica, yo pongo el tratamiento de inicio vía oral. Que uno tiene el diagnóstico de una leucemia permilocítica aguda, básicamente una vez que se confirma el diagnóstico, se inicia un protocolo especial que va a depender del riesgo, ¿sí? Los pacientes que tienen un riesgo intermedio y un riesgo alto se manejan con, diríamos, quimioterapia, ¿sí? Y con quimioterapia endovenosa y con el ácido transretinoico, con el ATRA, haciendo también un tratamiento de inducción y 3 consolidaciones. Estos pacientes generalmente no van a trasplante, ¿sí? Si tienen buena evolución. Y los pacientes de bajo riesgo se pueden manejar con medicación exclusivamente vía oral, como vamos a ver. Pero básicamente el esquema que se utiliza es un esquema de grupo español, que es el esquema PETEMA, que clasifica las leucemias permilocíticas agudas en los riesgos, y depende del riesgo, el tratamiento con la quimioterapia y las dosis pertinentes. Me basta con que sepan que los pacientes, como tienen una coagulopatía hiperfibrinolítica, uno tiene que ser un poco más exigentes en los valores de transfusión de hemoderivados para tratar de controlarla. Los pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Hoy se están medicando exclusivamente con medicación vía oral, ¿sí? O sea, el paciente con una leucemia permilocítica aguda que está clasificada de acuerdo al grupo PETEMA bajo riesgo, son pacientes que se medican con ácido transretinoico y con ácido arsénico, medicación completamente vía oral, o sea, con re buen pronóstico, ¿sí? O sea, fíjense desde pasar una quimioterapia intensiva a medicamentos vía oral para una leucemia aguda. Cargar con esto son varias cosas. Uno es que quizás el compromiso de organomegalia en una linfoblástica es un poco más frecuente que una mieloblástica, ¿sí? Las linfoblásticas agudas tienen más del 50% de probabilidad de tener compromiso hepático y esplénico, cosa que quizás no es tan frecuente en la leucemia mieloide. Otra cosa que les quiero comentar es el tema de la búsqueda, ¿sí? Al diagnóstico del compromiso del líquido cefalorraquídeo. Como cuando vimos leucemia mieloblástica aguda, nosotros en la línea de tratamiento o en el esquema de tratamiento no hablamos mucho de la punción lumbar. ¿Por qué? Porque habitualmente no requieren punciones lumbares. Las mieloides agudas requieren punciones lumbares en aquellos pacientes que tienen un debut hiperleucocitario, en aquellos pacientes que tienen una variante monocitoide, ¿sí?
y en aquellos pacientes que tienen síntomas neurológicos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Generalmente después de la etapa de inducción, cuando el paciente logra la remisión, ¿sí? En la linfoblástica aguda no es así. La linfoblástica aguda uno debe buscar al inicio del tratamiento si tienen o no tienen compromiso del sistema nervioso central, porque es mucho más frecuente su compromiso que en una mieloide. Entonces todos los pacientes deben hacer un estudio diagnóstico del líquido cefalorraquídeo. En ese mismo momento, cuando uno hace la extracción del líquido para entrarlo a citometría de flujo y hacerle un estudio de citospin, le coloco quimioterapia intratecal, ¿sí? Que consta de metotrexate, Ara-C y dexametasona. Entonces ustedes me pueden decir, le están poniendo quimioterapia a un líquido cefalorraquídeo sin saber que el paciente lo tenga comprometido. Sí, le ponemos quimioterapia porque el riesgo de reservorio en el líquido cefalorraquídeo de una leucemia linfoide es muy alto, y de hecho todos los esquemas utilizados para linfoblástica aguda tienen en todas las etapas del tratamiento quimioterapia intratecal, ¿sí? Como cualquier diagnóstico de leucemia, la base de su diagnóstico es la morfología de médula ósea, sangre periférica, ver el compromiso del líquido y hacer diagnóstico con citometría de flujo, citogenético, biología molecular, fundamentalmente buscando que el paciente no tenga la principal alteración de mal pronóstico, que es la translocación 922 con la presencia del cromosoma Filadelfia. Ahí tenemos la marcación por citoquímica de los blastos linfoides, que son mieloperoxidasa negativos y PAS positivo. Y dentro de la clasificación por citometría de flujo, uno puede decir si esa leucemia linfoblástica es B o es T, de acuerdo a los marcadores citométricos. En este gráfico se ve la clasificación WHO del 2016 de las leucemias linfoblásticas agudas. Como dijimos, se dividen en B y en T. Las B son mucho más frecuentes y tienen varios subtipos. Que se estratifica el riesgo en la linfoblástica aguda va a depender fundamentalmente de... El riesgo alto va a ser aquellos pacientes que tienen más de 30 años, o sea, depende de la edad. El inmunofenotipo, ¿sí? Dentro de la linfoblástica, la que tiene peor pronóstico es la Pro-B. Dentro de la linfoblástica T, ya la T es mala, diríamos, es de mal pronóstico, excepto la T cortical, que esa es la de mejor pronóstico dentro de las linfoblásticas T. Que el paciente que debute hiperleucocitario. Fíjense que la definición de hiperleucocitario en linfoblástica es mucho más chica, ¿sí? Es alrededor de 30.000 glóbulos blancos en linfoblástica B y 100.000 en linfoblástica T. Cierta presencia de ciertos marcadores citogenéticos, obviamente la presencia de la translocación 922 con el cromosoma Filadelfia ya la pone en un riesgo alto, y en el caso de los protocolos pediátricos, tener una poca respuesta al corticoide al día 8, ¿sí? En los protocolos pediátricos nosotros utilizamos una prefase de corticoides de una semana, y al día 8 se le hace un extendido de sangre periférica, un frotis, y se ve la cantidad de blastos que tiene, si tiene más o menos de 1000, ¿sí? Que el paciente, a pesar de la prefase del corticoide, que es una droga muy sensible al blasto, más de 1000 al día 8 ya está indicando que el paciente tiene mal pronóstico. Lo mismo pasa con las médulas del día 15, que tenga un infiltrado de más del 20% de blastos, ¿sí? Y obviamente la médula del día 33, que también tenga un infiltrado de más del 20% de blastos, o que tenga un compromiso por enfermedad mínima residual mayor al 0.01%. La verdad que el tratamiento de la linfoblástica aguda es muy, muy engorroso. Tampoco es mi objetivo que ustedes sepan hablar en profundidad de los tratamientos, porque obviamente es algo del expertise del hematólogo, pero quiero que sepan que existen dos grandes esquemas, que son los esquemas tipo BFM-GATLA y el esquema Hipercibat, que todos más o menos se organizan en una etapa de inducción, consolidación, intensificación y mantenimiento.
El tratamiento de la linfoblástica aguda son aproximadamente 2 años y medio, dependiendo del riesgo, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con mieloide, la linfoblástica sí tiene un mantenimiento, porque tiene mucha mayor chance de recaída, al igual que la leucemia promielocítica aguda, que también tiene una etapa de mantenimiento. Todos los pacientes con linfoblástica aguda en que utilicen uno u otro esquema tienen profilaxis con triple intratecal para líquido cefalorraquídeo en las diferentes etapas, que aquellos pacientes que tienen traslocación 922 con la presencia del cromosoma Filadelfia, que son los de que tienen muchísimo riesgo, son pacientes que a la quimioterapia convencional se le agrega un inhibidor de tirosinquinasa, que suele ser el dasatinib o el ponatinib. No son utilizados en linfoblástica aguda el nilotinib y el imatinib. ¿Y cuáles son los pacientes que uno desearía llevarlos a un trasplante relacionado idéntico con un hermano o no relacionado con un donante no conocido? Fundamentalmente aquellos pacientes que tienen cromosoma Filadelfia y aquellos pacientes que persisten con enfermedad mínima residual después de la inducción. Esos son los candidatos a recibir un trasplante, ¿sí? En algún momento del tratamiento, obviamente, para llevarlos a un trasplante, yo tengo que tener una enfermedad negativa, ¿no? O sea, tengo que seguir haciendo quimioterapia hasta negativizar la enfermedad y después poder llevarlos a un trasplante. El resto de los pacientes, los que son de riesgo favorable, los pacientes que no tienen que negativizan rápidamente la enfermedad, o sea, tienen una enfermedad mínima de 0, son pacientes que se manejan exclusivamente con quimioterapia. Uno guarda la opción de trasplante ante una recaída. Luego de hacer el tratamiento de inducción, básicamente el paciente se reevalúa con dos conceptos. Uno, dependiendo del riesgo, el riesgo va a darlo. Estas características que dijimos inicial, ¿sí? Si es mayor de 30, si es hiperleucocitario, etc. O que tenga la translocación 922, que sea un cromosoma Fi positivo. Y fundamentalmente el principal factor de riesgo que hoy está definiendo si el paciente va a trasplante o no es la enfermedad mínima residual post-inducción, ¿sí? Una vez que uno termina el tratamiento de inducción, que generalmente son 8 semanas, se le hace una médula al paciente y se ve si tiene una enfermedad mínima residual. Si la enfermedad mínima residual es negativa, generalmente uno puede decir que el paciente no va a trasplante, excepto en los que son Filadelfia positivos, los que tienen translocación 922, que es muy discutible. Si la enfermedad mínima residual es positiva, ese paciente debe ir sí o sí a trasplante independientemente del riesgo, ¿sí? Entonces, yo ya tengo estudiado al paciente porque de inicio le hice la HLA y bueno, debo tratar de negativizar la enfermedad mínima, continuar con quimioterapia, ¿sí? Ya sea con el mismo esquema o con cambiarlo con un esquema de rescate para tratar de llevar a esa enfermedad mínima residual a 0 y así poder hacer un trasplante de médula. Bueno, y llegamos al fin de la clase, de una clase que es bastante engorrosa, es muy difícil de entender, es una patología muy compleja, pero me basta con que se lleven 3 o 4 conceptos, que sepan cómo se diagnostican, obviamente que se diagnostican con la presencia de más de 20% de blastos en médula ósea de infiltración, que sepan que la leucemia promielocítica aguda es una emergencia médica, ¿sí? Que hagan la especialidad que hagan, sean internistas, pediatras, ginecólogos, o traumatólogos, X, lo que sea, tienen que saber que cualquier paciente que se presente en una guardia con una pancitopenia, con manifestación de sangrado y coagulograma, alterado, deben sospechar en esta patología, deben llamar y hacer una interconsulta en forma inmediata con un hematólogo, porque lo que le cambia la vida a estos pacientes es el inicio precoz del ATRA. Eso lo tiene que hacer un hematólogo, con la simple visualización en el aspirado del blasto promielocítico. Es una emergencia médica, ¿sí? Eso grábenselo, es muy importante, lo más importante quizás de esta charla, que sepan también diferenciar el paciente que tiene riesgo por un síndrome hiperleucocitario con sus síntomas, y que sepan también diferenciar que los tratamientos son muy largos, que van a depender fundamentalmente de un montón de factores pronósticos, pero básicamente van a depender de la edad del paciente y de ciertas características moleculares y citogenéticas.
Los invito también, una vez más, a entrar a la página de la Sociedad Argentina de Hematología, donde dentro de sus publicaciones tienen las guías. La última actualización fue el año pasado, en el 2019, donde hay bibliografía en español para que puedan profundizar en el estudio de las hematopatías. Muchas gracias.